Feliz tarde y feliz día a donde te estés conectando. Hoy estamos de un sábado con María José, nunca cae mal, un sábado de like con María José con un tema sumamente interesante que te voy a presentar a continuación. Voy a buscar aquí el tema que vamos a trabajar aquí y hoy vamos a trabajar con este aspecto tan importante acerca de un sábado con María José, nunca cae mal, y con un tema tan interesante, vivo con un narcisista. ¿Cuántas personas están en este enfoque de saber si esto pasa en su vida? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida? ¿Por qué se modifica tanto nuestros comportamientos? ¿Y por qué de una u otra forma no podemos entender qué está pasando con nuestra autoestima, en donde nos estamos dando cuenta que estamos siendo acondicionados por personas no asertivas, que nos dicen qué es lo que debemos hacer, nos acondicionan a cambiar nuestro perfil de ser de repente personas estudiadas a llegar a quedarse en casa y ver cómo estas personas tienen una particularidad para cambiar nuestra información a nivel de nuestros conocimientos y de nuestra forma de actuar. Saludos a María Leso, tenemos también a Joao, tenemos a María del Hierro, tenemos a nuestro invitado y que vamos a trabajar en este encuentro del día de hoy, que es el narcisista, cuáles son esas características que tiene este personaje del narcisista. Cuáles son los intereses específicos que tiene el narcisista, cómo el narcisista actúa y de qué manera nos acondiciona a cambios de nuestro comportamiento, cuáles son las características de esa víctima que tiene el narcisista y cómo se cambia totalmente el panorama de esta persona que podemos darle la connotación de víctima. Y también vamos a reconocer de qué manera llegamos a la vida, a vivir con un narcisista y qué estrategia nos va a dar José Racamariz en materia de esto del narcisismo. Bueno, José Racamariz es un psicólogo al cual le tengo muchísimo cariño, está conectado desde España y bueno, hay que seguir ese perfil Psicomigrantes con José Racamariz. Y mientras yo voy colocando aquí el tema del día de hoy, yo quisiera que ustedes me dijeran de dónde se están conectando. ¿De dónde se conecta? Juan Carlos Figueroa, Laura BGB, Claudia Barreiro, María del Herrero, ok, vivo. Vamos a ver de dónde se conectan. Tenemos aquí a José desde España, yo que me encuentro en Portugal. Y ustedes, mi gente bonita, ¿de dónde se conectan? Vivo con un narcisista. Fíjense que esta palabra de narcisista es algo que últimamente se habla muchísimo, muchísimas veces se habla. ¿Y cuáles son las características? Este narcisismo tiene unas características muy importantes en donde tendremos que tomar en consideración los detalles que nos va a dar José Racamariz. Y por tanto, bueno, yo le voy a dar la apertura y voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias a María del Herrero que está desde el Reino Unido. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí y voy a hacerle la invitacioncita a José. Martín, Katy Melián, gente tan bonita que se conecta, ¿dónde se conecta? Gente bonita. Y vamos a tener ahorita a psicoinmigrantes como José Racamariz, que nos va a dar muchísimas herramientas en cuanto a este tema. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, fíjate, en el día de hoy un día diferente, ¿verdad? No nos conectamos el domingo, ahora nos conectamos el sábado. Sí, lo siento. Pero nunca, no, yo no digo por ti, porque nunca cae mal un sábado conmigo. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que cae mal? Yo creo que no. No, Eso no, mientras para nada. la gente le gusta, si la gente le gusta, es bueno. Ok, fíjate algo, Jesús. En este, José, perdón. En esta apertura que estamos hablando del narcisismo, de esta connotación, hubieron muchas preguntas muy interesantes, pero el narcisista como tal no hay un género en específico, puede ser femenino, puede ser masculino, pero se dice que las estadísticas predominan en las dos vertientes, porque antes se hablaba más de uno, más en específico, pero ha salido a flote muchos más. Y resulta que esto yo lo llamo personajes porque definitivamente tienen unas características y son realmente unos grandes personajes porque son encantadores, porque resultan ser muy egocéntricos y son los primeros que llegan y causan un impacto de una u otra manera porque son serviciales, bueno, son unas personas muy agradables. ¿Qué piensas tú o qué le podrías decir a la gente a esta pregunta de qué es un narcisista?
Bueno, para eso creo que primero hay que buscar el término de por qué sale el nombre, ¿no? O sea, Narciso, según la mitología griega, pues era bueno, prácticamente un dios que era, digamos, muy bello, tenía muchas cualidades, llamaba la atención donde fuera que llegara, y por eso tenía muchas pretendientes. El caso que pasó con Narciso en este caso fue que rechazó prácticamente a todas sus pretendientes porque se consideraba superior y porque consideraba que nadie estaba a su altura o por encima de él. Eh, una de ellas, una de las ninfas que rechazó, pues directamente pues, se condenó, se aisló en una cueva y murió prácticamente aislada por el rechazo de él. Y según bueno, la mitología griega, pues Némesis, la diosa de la venganza, lo que hizo fue que le condenó, o sea, digamos, lo que hizo fue que se enamorara de su propio reflejo de un río. Y entonces, claro, Narciso muere de alguna forma, pues condenado a amarse a sí mismo al extremo y muere de amor solamente por él mismo, porque claramente como rechazaba a todos y no quería nada, o sea, no consideraba que nadie estaba a su nivel, pues ese fue como que el mejor castigo bueno, que se narra dentro de la mitología griega. Una persona narcisista, pues en este caso, bueno, hay varias cosas, porque digamos que dentro del narcisismo, pues antes del narcisismo, pues hay otro tipo de rasgos que no necesariamente son de una persona narcisista. Recordemos que cuando hablamos del trastorno de la personalidad, pues tienen que darse por lo menos 6 o 7 características de lo que dice el manual de criterio diagnóstico, el DSM-5, para poder realmente definir que una persona tiene un trastorno de personalidad narcisista. No estamos hablando de, bueno, es una personalidad narcisista, no estamos hablando de un trastorno. Eh, Exactamente. Hay personas que tienen rasgos narcisistas y no por ello tienen un trastorno de personalidad. Hay personas que por el contrario, en el caso de las chicas, que es más común, bueno, son personas histriónicas, que son personas que, bueno, llamativas, llaman la atención, siempre quieren de alguna forma pues ser el centro de la atención en algún lugar determinado, pero eso no Ujú. quiere decir que tenga un trastorno narcisista, ¿ok? O sea, es diferente. Un poco lo que dice el DSM-5, que bueno, que es el manual de criterio diagnóstico más actualizado que tenemos a nivel de psicología y de psiquiatría, bueno, que el trastorno narcisista la persona propiamente tiene un excesivo sentido de grandiosidad. O sea, soy grandioso o grandiosa, soy la persona, eh, digamos, más extraordinaria que conozco y no hay nadie por encima de mí. Y tampoco hay nadie a mi nivel. Por lo general siempre están debajo de mí o realmente todos están debajo de mí. Aparte de eso, sus preocupaciones propiamente tienen una preocupación excesiva porque tienen fantasías de poder, de éxito, de belleza y de amor. O sea, pueden darse cualquiera de estas características o se pueden dar todas a la vez. Si se dan todas a la vez es bastante grave porque dependiendo obviamente cuál sea la magnitud de los síntomas, pues puede ser más complejo abordarlo en psicoterapia o menos complejo. ¿Ok? También este tipo de perfiles no asiste a psicoterapia por sí mismo. Ujú. Lo que sí suele asistir son los familiares, las relaciones que tengan, las Exactamente. personas con las que trabaja, etcétera, son las que suelen acudir a psicoterapia porque esta persona, como te digo, tiene un sentido de grandiosidad extremo. O sea, no necesito psicoterapia, las personas que están a mi alrededor son las que están mal, y de hecho llega a ser un juego bastante maquiavélico porque al final hace que su entorno esté totalmente dañado, ¿no? Aparte de eso, exigen admiración excesiva, o sea, soy una persona, como soy grandioso, pues necesito que me admires. Si no me admiras, entonces yo no voy a estar contigo, o sea, tú no me mereces, por decirlo de alguna Ujú. forma. Exactamente. Tienen sensaciones de estar en derecho. Entonces ahí juega un poco la percepción, ¿no? O sea, realmente el trastorno de narcisista de la personalidad no tiene que ver con la situación económica de la persona, porque al final el trastorno se da porque es una autopercepción de la persona. No necesito tener una cuenta en el banco con millones y millones, no necesito tener una casa increíble, no necesito tener, digamos, un cargo impresionante en mi empresa o lo que fuera, sino que realmente mi autopercepción es que yo soy grandioso, pase lo que pase.
Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una sensación de estar en derecho de que los demás les deben algo, o sea, la vida les debe algo a ellos y realmente siempre tienen que estar en constante búsqueda de que la gente le apruebe y aparte de eso que los busque, ¿ok? Ellos no buscan a nadie en este caso, a menos que sea para sacar provecho de los demás. Entonces son muy hábiles a la hora de quizá sacar provecho de la gente para su beneficio propio. Otro de los criterios diagnósticos pues, es la falta de empatía y creo que es el punto clave porque aunque tengas varias de las características estas, pero si eres una persona que eres totalmente, o sea, que no tienes ningún tipo de empatía con los demás, o sea, no te pones en el lugar del otro, no, prácticamente por más que tengas una relación de pareja, eres tú el que domina la relación de pareja y lo que sienta tu pareja no te importa o dentro del trabajo pues lo que vale es lo que tú dices y aunque estés dañando emocionalmente a otra persona, eso no te afecta por ningún motivo. Esa es una característica principal del trastorno narcisista de la personalidad. Y lo otro, pues, es el tema de la envidia hacia los demás. Son personas que cuando ven que alguien puede hacerles sombra, eh, buscan la forma para conseguir que esa persona pues se caiga a la vista de los demás. O sea, tienen una actitud bastante vengativa, pero vengativa a nivel social. O sea, busco matarte socialmente, es lo que busco. Exacto. Y lo otro, bueno, la arrogancia excesiva, pero lo que te digo, o sea, hay características que son que pueden, bueno, podemos tener tú, puedo tener yo, puede tener una persona conocida, pero no necesariamente tiene que ser un trastorno narcisista de la personalidad. Lo que sí es un valor que casi que es el check que termina de decir que tienes el trastorno, es justamente el tema de la falta de empatía. Y la falta de empatía, pues bueno, depende del grado de la empatía que tengas, pues vamos a saber realmente cuál es la gravedad del asunto. Sí, fíjate que hay muchísimos aspectos que mencionaste que son muy interesantes, pero hay algo que a mí me llama la atención, siendo también un trastorno de la personalidad, hay detalles de sus características, pero hay temas en específico que toman un papel importante en esta figura. Por ejemplo, hay un problema de autoestima, un problema de equilibrio, un problema de personalidad para captar detalles. Es una persona que tiene también este perfil muy de arrogante, como lo mencionaste, disculpa, y al mismo tiempo tiene esta parte de una autoestima que viene desencadenada también a diferentes situaciones de vida. ¿Qué podrías decirnos en el caso de, de este tipo de características de la personalidad, en donde no solamente es que sea vengativo, sino que al mismo tiempo él quiere sobresalir, pero tiene una autoestima muy baja? Es decir, él no tiene peso y valor en lo que él cree, sino que la víctima muchas veces tiene más poder que él, pero él trata la manera de aplastar y llegar a un punto de que ella caiga a un nivel de sumisión. ¿Qué me puedes decir tú de esta autoestima baja en estas personas y cómo de una u otra forma se puede ver? Esto lo sabemos nosotros, ellos no. Ellos tienen la concepción, tienen una férrea autoestima y ellos consideran que su autoestima es muy superior, Exacto. ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que realmente cuando te pones a ver un poco las conductas y lo que hacen para, sobre todo, sobresalir y mantener esa autopercepción de grandiosidad, ahí te das cuenta bueno, prácticamente lo que están haciendo es magnificarse. O sea, busco la forma de exagerar la experiencia que tengo, las cualidades que tengo, la forma como me veo, como me visto, la forma como hablo porque al final quiero ser grandioso y quiero que la gente me reconozca. Y si yo no tengo esos dotes, esas cualidades, pues las personas no me van a reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Es muy frustrante para ellos cuando realmente consiguen a alguien que sea, que tenga otro tipo de cualidades y que realmente no necesariamente tenga que ser otro narcisista, sino que realmente tenga ciertas habilidades y es bastante común que el trastorno narcisista de la personalidad termine siendo lo que nosotros conocemos, bueno, coloquialmente, porque al final no es un síndrome ni nada, de la persona que, bueno, que simplemente busca ser el depredador emocional, como se le conoce coloquialmente. Entonces, no todos los depredadores emocionales tienen trastorno narcisista de la personalidad, pero sí que es verdad que apunta mucho hacia ese aspecto.
Ok, ahora evaluando el tema que hablamos hoy de vivo con un narcisista, la persona en el caso que vive con este narcisista, con este problema de personalidad, al inicio es una maravilla y resulta ser que en el pasar del tiempo empieza a ocurrir la ansiedad, la depresión, el estrés por parte de esta persona que, bueno, que catalogamos como víctima. ¿De qué manera podrías tú determinarnos cuál es el perfil que mantiene una víctima? El perfil que mantiene una víctima, básicamente lo contrario a los síntomas del narcisista. Si eres una persona que básicamente has dejado de ser tú misma porque tienes que admirar y mantener el sentido de grandiosidad de la otra persona, pues entonces ahí entrarías en un papel de víctima. Si eres una persona que anteriormente tenías unas cualidades extraordinarias, eras una persona llamativa, que tenía muchas amistades, que de alguna manera socialmente impactaba y prácticamente de la noche a la mañana, un par de meses o un par de años, cambiaste totalmente y terminaste siendo una persona totalmente aislada o siempre dependiendo de la aprobación o no aprobación de esta persona narcisista como tal, pues entonces entrarías tú como víctima también. Sí, aparte de eso, la parte de la vinculación afectiva, o sea, también viene dañada porque al final compartir tu vida o momentos de tu vida con alguien que no tiene ningún tipo de empatía y que de alguna forma te resta emocionalmente y literalmente te anula, pues eso tiene una cantidad de secuelas emocionales que se pueden notar. Entonces, es bastante común ver ese tipo de características. Aparte de eso, bueno, estar prácticamente siempre a la espera de que se vengan de ti por algo que hiciste, por algo que dijiste, por algo que pensaste, porque hasta el tema del pensar puede llegar a suceder, por lo que te digo, tienen una habilidad increíble para vengarse y conseguir que hagan exactamente lo que necesitan. Ok, aquí tenemos una pregunta que es de Carlos Madruga, uno que dice, una pregunta para José Racamariz, ¿qué hacer si tu pareja es narcisista? ¿Cómo se podría gestionar eso? Eso es bastante complicado porque al final cuando entra dentro de tu vida de pareja tienes decisiones. O sea, no quiere decir que una persona que tenga un trastorno sea narcisista o no. Si tiene un trastorno de personalidad no quiere decir que no pueda tener una relación de pareja. O sea, sigue siendo un ser humano normal, solamente que bueno, que tiene ciertas características que son bastante delicadas. Lo ideal es que, bueno, que asistan a terapia de pareja, que de alguna forma, si se niega a asistir a la terapia de pareja, que tú directamente asistas a terapia, a psicoterapia, simplemente para poder ganar habilidades que te permitan a ti ayudar a que esta persona tenga una relación más asertiva, más apegada obviamente al tema empático, porque al final cuando vamos al tratamiento psicoterapéutico, Ujú. lo que nosotros nos centramos no es realmente en el tema de si se siente grandioso, si tiene preocupaciones excesivas por grandeza, por familia, por poder, éxito o belleza. O sea, nos centramos realmente es en ayudar a relacionarse de forma positiva y empática, que es lo que realmente es como la característica más comprometedora que tiene un trastorno narcisista. Ya poco a poco, pues bueno, se va trabajando obviamente el tema de las distorsiones cognitivas, el hecho de magnificar todo lo que le pasa, el hecho bueno, de querer llamar la atención. Y bueno, luego trabajamos con el tema de las relaciones, o sea, cómo hago para tener una relación interpersonal buena, cómo hago para en mi trabajo llevarme bien con las personas y cómo hago sobre todo para entender lo que está pasando. Porque si bien es cierto, como es un trastorno, pues lo que te digo, o sea, no se reconocen como que tienen un problema y la Exactamente. dificultad de que no reconozcas que tienes un problema es lo que hace que no puedas cambiar. Porque paradójicamente, para tú poder hacer un cambio, tengas un trastorno o no, es reconocer que tienes un problema. En el momento que tú reconoces que tienes un problema, sabes que tienes que dar pasos para generar un cambio en tu vida, pero el problema es cuando no lo reconoces. Exactamente. Bueno, hay algo que yo quería acotar en esta pregunta, que era el punto de que llevar a terapia a una persona con narcisismo es difícil. Ujú. Por lo mismo que tú dijiste, que les cuesta muchísimo reconocer que hay algún detalle en su vida, porque todo se maneja en una perfección total. Pero es importante darnos cuenta, por el caso, en el caso de la víctima,
que pueda relacionarlo con personas que estén en el contexto de esta persona con narcisismo, con el fin de apoyarlo a que él tiene que hacer cambios para mejorar y mucho más su sentido de personalidad, sentirse más con más fuerza en la toma de decisiones, porque bien sabemos que un trastorno de personalidad, no solamente en el caso de psicología, sino de psiquiatría, muchas veces tenemos que actuar y cuando nosotros actuamos, hablamos de psiquiatría, también este aspecto suele no ser muy agradable para este tipo de personalidades porque sienten que los están llamando de una manera que están mal, que psiquiátricamente no están bien. Entonces es un punto yo siento muy álgido, pero se debe insistir en trabajar con ellos. Ahora, resulta que, por ejemplo, yo tengo una convivencia con, como te lo dije, con el narcisista es maravilloso, el narcisista es encantador, me dice todos los puntos bellísimos, pero cuando empiezo a darme cuenta, en la convivencia empieza él a utilizar una cantidad de gesticulaciones, de palabras, algunas maneras de engañarme en situaciones, hacer quedar como si yo no tuviera la razón. Y muchas veces las víctimas, no sé si se te han presentado en la consulta, pero hasta llegan a un gran nivel de confusión que las cosas más ilógicas piensan ellas que lo hicieron, porque es tanto el acondicionamiento. Y también hay una característica, es la manipulación. Ahora, ¿de qué manera podemos determinar que una pareja comienza a manejarte psicológicamente y empieza tu mente con esta palabra de molestar tu mente, de tener ese inconsciente ahí diciendo, sí, sí, tú tiraste el jugo cuando tú no lo hiciste, o si eres torpe porque sí, yo soy torpe. Ese tipo de manipulación, ¿cómo podemos determinar que comienza a manejar esa y a practicar ese tipo de manipulación psicológica? Es que realmente el que tiene el trastorno narcisista de la personalidad no te va a exaltar, ¿ok? De hecho, lo que llama la atención del narcisista propiamente diagnosticado es que es una persona que tiene tanta autoconfianza, o bueno, tiene una autopercepción de confianza, de grandiosidad, de poder, de fama, de belleza, de lo que fuera, que al final eso es lo que atrae. Entonces, las personas que generalmente terminan siendo atraídas por este tipo de perfiles, probablemente en su momento lo que ha pasado es que, bueno, que ha sido una persona que les ha impactado tanto que eso les ha atraído y les ha gustado de la persona. Poco a poco, mientras lo van conociendo, se van dando cuenta de que esta persona realmente no está enamorada de ella, no está buscando algo más allá que no sea su beneficio propio y se empiezan a dar cuenta que empiezan a aislar a esa persona, porque es la manera más fácil de alguna manera de tomar el control en el caso de relaciones de pareja estoy hablando, pero si por ejemplo estuviéramos hablando del tema laboral, pues literalmente lo que hacen es que, bueno, son perfectos, todo lo que hacen los demás está mal y te lo hacen saber y te hacen caer en un estado emocional donde tú realmente te cuestionas si tú sabes hacer lo que tienes años de experiencia haciendo o realmente no. Entonces, que realmente vaya a utilizar aspectos positivos y vaya a resaltar aspectos positivos tuyos, es muy poco probable, a menos que esté buscando un beneficio personal. Pero realmente siempre se va a notar como que es una persona que tiene excesiva confianza, que tiene habilidades extraordinarias, que es una persona que siempre tiene la razón, que de alguna manera todo el mundo le admira y al final te envuelve en ese escenario o en esa visualización, porque al final lo que hace es como que externaliza lo que sería su autopercepción y realmente hay personas que caen en esto. ¿Qué puede pasar? No necesariamente tienes que estar en un estado bajo de autoestima tú personalmente para caer en esto, simplemente, bueno, realmente te sentiste cautivada, impactada por este tipo de personas, porque la verdad es que atraen mucho, saben cómo venderse, saben cómo llamar la atención desde la vestimenta hasta la forma de comportarse, la forma de hablar, las relaciones que tienen, eh, etcétera. O sea que realmente se saben vender muy bien y es bastante fácil que puedan caer bien al resto de personas, pero paulatinamente, mientras las vas conociendo, te vas dando cuenta que, bueno, que hay diversas red flags. El tema es que hay personas que, bueno, las banderas rojas que van apareciendo las toman a consideración y saben cuándo alejarse,
si realmente tienen un buen camino emocional que han atravesado por su vida, o hay personas que sencillamente van tomando una bandera, otra bandera, otra bandera, otra bandera, hasta que realmente se tapan Exacto. y ni siquiera se ven. Exactamente. Y fíjate que hay un detalle de esta parte de ser tan habilidoso y tan inteligente para cautivar a las personas, que muchas veces se puede observar que buscan algo que mencionaste que me llamó la atención y es muy verídico en ellos, es buscar un interés. Por lo general Mm. buscan en la persona llamada víctima el interés. Por ejemplo, hay mujeres que son muy, yo pongo en el caso que fuera el narcisista un hombre, que son muy brillantes, mujeres que nos hemos dado cuenta que bajan y pierde su identidad totalmente y te das cuenta de que la autoestima de estas víctimas cae hacia el piso. ¿Cómo es posible, José, que esto ocurra en la vida de una persona que tiene, por ejemplo, una profesión? Yo pongo este estándar por poner uno, ¿no? Pero una persona que estudió, una persona que está formada, ¿cómo este perfil de personalidad hace que esta víctima pierda identidad, sus alcances se van al piso y termina con una autoestima sumamente baja? Bueno, esto es muy fácil. En la universidad no te enseñan a manejarte emocionalmente, en la universidad no te enseñan que existen depredadores emocionales, en la universidad no te enseñan que hay trastornos de personalidad, no te enseñan que hay personas que son peligrosas y que no necesariamente alguien te puede matar con un arma o directamente con violencia, porque existe violencia psicológica en la universidad. Básicamente, tú vas a estudiar un grado universitario, una carrera, lo que sea la formación que vayas a hacer, y realmente vas a estudiar eso. O sea, que te vas a encontrar con diversos tipos de personas y dependiendo de la habilidad que tú tengas y de la experiencia que vas adquiriendo, puedas ir identificando es una cosa, pero inclusive estudiando psicología, mientras estás estudiando psicología y te empiezas a ver el montón de trastornos de personalidad que hay, las características de personalidad, los rasgos patológicos que pueden tener algunas personas y no necesariamente tener un trastorno, ahí te vas dando cuenta de, bueno, de la diversidad que hay en el mundo y lo complicado es que es tener una relación interpersonal positiva, buena, sana. O sea, no es fácil realmente. También es cuestión de saber cómo gestionar cuando convives con un narcisista, porque al final el tema del trastorno, cuando es un trastorno de la personalidad, lo va a vivir la persona desde que lo ha adquirido, o sea, desde prácticamente muy temprana edad hasta que muere. O sea, no hay, digamos, una cura, no hay forma de quitarle el trastorno de personalidad a una persona. Lo que sí hay es, bueno, tratamiento, hay de alguna forma, pues, psicoterapia que pueda ayudar a que esta persona, pues, bueno, los síntomas bajen y, bueno, tenga alguna forma de relacionarse de una forma diferente y un poco más positiva con su entorno, evitando el 100% de los conflictos. ¿Ok? Okay. Fíjate que aquí hay una pregunta de Endri, gracias a todos los que se han conectado. Endri 126 que dice, hola, tengo una duda en relación con dos narcisistas, en este caso padre e hijo. ¿Y eso cómo afecta al entorno cuando se relaciona? Es muy raro que el narcisismo pase de padre a hijo, ¿ok? Porque no es algo hereditario. De hecho, ni siquiera hay un motivo ahora mismo esclarecido de por qué existe el trastorno narcisista de la personalidad. Lo que se suele pensar es que el origen del narcisismo tiene que ver con unas vivencias dentro de la infancia bastante duras que han hecho que la persona tenga que crear de alguna forma ciertas barreras emocionales para afrontar lo duro que pudo haber sido su infancia. Acuérdate que la personalidad realmente se define hasta los 12 años. A partir de los 12 años, lo que haya pasado con tu personalidad va a ser de ahí hasta que mueras. O sea, no hay Okay. forma de cambiar un tipo de personalidad. Pero lo que sí hay es, bueno, formas de gestionarla. Lo que puede estar pasando con el hijo, en este caso, es que pues bueno, está siendo un espejo de la figura del padre, ¿ok? Entonces, de alguna forma, para defenderse o afrontar o llevarse bien si realmente el padre tiene, bueno, estoy aquí especulando, ¿no? Que realmente tiene un diagnóstico de trastorno narcisista de personalidad y todo esto, lo que puede estar haciendo es un espejo para poder tener una relación lo más sana posible con esta persona. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando haces un espejo con un narcisista, al final
sí que es verdad que, bueno, que de alguna forma vas a tener una buena relación, pero al final vas a ser una competencia para él y siempre vas a estar en constante búsqueda de desvirtuarte, de matarte socialmente, de intentar hacer que tú caigas frente a los demás y se demuestre que tú no eres una persona grandiosa como lo soy yo. O sea, Exactamente. nunca vas a estar en su lugar y tampoco por encima. Eso hay que tenerlo claro. Cuando empiezan psicoterapia y empiezan obviamente a adquirir nuevas herramientas y habilidades, pues se les enseña obviamente a darse cuenta y a ser un poco más empáticos de lo que están mostrando al mundo y de cómo se están relacionando con los demás. Entonces es un trabajo bastante duro, pero bueno, sí es posible. El tema es que hasta qué punto está de acuerdo en acudir a psicoterapia y hasta qué punto está de acuerdo en dejarse ver a sí mismo lo que está mostrando hacia los demás. Exactamente, y hay algo que es necesario también saberlo, que esto que manejaste de las vivencias del narcisista también son importantes. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su desarrollo? Porque aquí hay un comportamiento que viene también aunado con un trastorno, ¿no? Y vemos que estas personas, cuando empiezas a revisar el historial de vida, por llamarlo así, o cuando tú le haces la anamnesis, empiezas a observar una cantidad de conductas muy importantes de su convivencia, que también hicieron un hincapié en una porque una de las características es que son muy vengativos y muchas veces tienen muchísima irritabilidad con lo que los demás puedan lograr y ellos no. Ahora, la ínfula de grandeza y al mismo tiempo carecen de tanto, porque al mismo tiempo, como se ven superiores, al mismo tiempo saben que tienen detalles que cambiar, los cuales no están claros ni quieren cambiarlo. ¿Cuáles serían las carencias en específico que más tiene un narcisista? Bueno, la carencia principal es el hecho de que no internamente sabe que no es superior a los demás. Eh, Sabe perfectamente que muchas de las características que tiene son porque ha desarrollado fantasías o delirios en base a grandeza, en base a poder, a éxito, a belleza, a amor, etcétera. Y entonces básicamente en eso se sustenta su personalidad. Otra de las carencias que tiene es justamente el hecho de no poder sentir emocionalmente cómo se sienten los demás. O sea, no me puedo poner en el lugar del otro y eso, aunque suene como que, bueno, eso no es ningún problema, realmente sí es un problema porque al final eso le afecta en su vida diaria constantemente. Porque si vas a estar a nivel laboral en un equipo, imagina que, bueno, que llega al puesto de líder, porque al final son bastante buenos para el tema de liderazgo eh, y tu equipo constantemente se está retirando, se está yendo, tienes demasiada rotación de personal, constantemente lo que va a pasar es que, bueno, que vas a tener una fama bastante negativa y lo más probable es que, bueno, que te vayan despidiendo de todos los puestos de trabajo donde estés porque nadie quiere trabajar contigo. Claro. Lo que suele pasar también es que, bueno, son tan hábiles que al final consiguen bueno, que los superiores que tiene de la organización pues le tengan cierto respeto y se mantenga allí lo máximo posible, porque claro, va a ir siempre en contra de quien él sabe que está por debajo y ahí hay entonces una parte paradójica, porque entonces no me reconozco que nadie está por encima, pero sé quién está por encima de mí. Sé con quién me puedo meter y con quién no me puedo meter. Sé a quién tengo que alabar para conseguir algo positivo y para que mi vida sea mejor, pero sé a quién puedo destruir emocionalmente. Entonces eso considero yo que son como las características más fuertes del trastorno de personalidad narcisista. Ok, y ahora fíjate las personas que están externas en el espacio de una pareja que vive con un narcisista y está en un tercer plano. Yo siempre digo a estas personas que están en un tercer plano que de una u otra manera, si yo, por ejemplo, quiero meterme en una relación de un familiar, ¿no? O quiero observarla, me voy a un tercer plano olvidándome que este familiar forma parte de mi vida. Es muy fácil de darnos cuenta de características muy típicas que, por ejemplo, ponte que mi familiar sea una víctima como tal. Y empiezo a darme cuenta que su vida se va transformando, que la relación va condicionando, de que existe la sumisión por parte de esta persona, que la persona acepta todos los acuerdos del narcisista, Mm. su personalidad es cambiante totalmente, si no le gusta esto, él va a ir por esto, si siempre llevando la contraria a la víctima y llegando al punto de que él tiene el poder. Ahora, resulta
que la vida de pareja en un narcisista, hay detalles que puedo yo ver desde afuera. Si yo estoy en un tercer plano y tengo una pareja, por ejemplo, en donde un familiar, un amigo, lo que sea, vive con un narcisista, desde afuera, a las personas que no están metidas en una relación con un narcisista, ¿cómo pueden observar características muy resaltantes para que puedan decir, mira, voy a ayudar a tal porque vive con una persona que tiene un problema de personalidad y veo que ella también ha cambiado mucho? Lo principal cuando te das cuenta que está pasando básicamente una víctima de un narcisista, lo principal es no dejar sola a esa persona. Eso creo que es el punto número uno. Es intentar ayudarle a darse cuenta de lo que está pasando sin necesidad de salirle con el criterio diagnóstico y decirle estás viviendo con un narcisista, porque eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al final esta persona seguramente ha logrado estar dentro de lo más alto de la vida personal de su pareja, y por ende pues no lo va a tomar en consideración. Entonces, claro, va a tomar como que le tienen envidia, como que lo quieren atacar, como que bueno, es tan bueno conmigo que entonces sienten que yo estoy por encima de ellos, o sea, porque al final entras en el juego maquiavélico de lo que hace el narcisista propiamente. Y lo que sucede es eso, pues, o sea, no puedes llegar directamente a una persona y decirle, mira, tu pareja tiene esto. Eso no se Exacto. puede hacer. Lo que tienes que hacer es, bueno, no dejar sola a esa persona, intentar que no pierda comunicación contigo, intentar incluirla en otro tipo de grupos, mantenerla, bien sea chico o chico, mantenerlo en algún tipo de actividad que le permita incluso no estar tan cerca o constantemente tan cautiva de este tipo de personas, porque al final es lo que va a ayudar a que se vaya dando cuenta de que hay mundo fuera de esto, ¿ok? Exacto. Exacto. Lo que va a intentar el narcisista obviamente es aislar a esa persona, o sea, matarla socialmente y conseguir que solamente se quede con ella, o con el entorno que considere que es seguro. Y el entorno que Ujú. considera seguro es porque de alguna manera ha caído también ante, bueno, ante sus dones prácticamente, donde, bueno, tiene a este grupo de personas pues dominadas, y lo que hace es que, bueno, hacen todo lo que él dice o lo que él prefiere. Exacto. Y ahora fíjate, aquí tenemos una pregunta, saludos a Rizol Night, y tenemos a Ferilovia 29 que dice, una persona narcisista puede mostrarse una persona normal y empática fuera de su entorno y en su entorno dejar ver su trastorno. Vale, aquí, a ver, ¿qué digo yo? Realmente nunca se van a mostrar normales. La persona que sabe lo que es un narcisista se va a dar cuenta de que no es una persona normal. De hecho, no se quiere mostrar normal, nunca se va a querer mostrar normal. Lo que va a querer hacer es deslumbrar a los demás. Y cuando conoces una persona que lo primero que hace es deslumbrar donde quiera que va, ahí tú te das cuenta que no hay algo que está bien, pero probablemente te guste porque el hecho de que te haya deslumbrado o que haya conseguido ganar la atención del grupo de personas donde esté, del entorno donde le hayas conocido, etcétera, sea una característica donde tú digas, wow, es una persona talentosa, es una persona esto, y entonces tu primera impresión es algo muy positivo, no es Exacto. algo negativo, pero realmente no se muestra como alguien normal, y de hecho siempre se va a mostrar y siempre va a intentar decirte que está por encima de los demás, sin decirte estas frases específicas, ¿no? Porque tampoco, digamos que tiene coherencia en lo que está maquinando, en lo que quiere conseguir de ti. O sea, pero siempre se va a mostrar como que es una persona madura, que es una persona que conoce, es una persona que tiene buenas habilidades, que tiene dones extraordinarios, que de alguna manera se relaciona muy bien con otras personas. Y esto es lo que deslumbra, pero realmente nunca va a querer mostrarse como que tiene un problema, como que realmente no puede empatizar con los demás. Porque, claro, a nivel de empatía, cuando hablamos de, bueno, puedo empatizar con que estoy escuchando un problema y puedo empatizar y puedo decir, no, yo sé cómo te sientes, no sé qué, ta, ta, ta. Lo puede decir perfectamente, pero lo está sintiendo. ¿Cuántas veces inclusive, Exactamente. sin necesidad de tener el trastorno narcisista de la personalidad, cuántas veces inclusive estás en medio de una conversación y de alguna forma
porque tienes algún tipo de vinculación o necesitas incluso mantener una imagen de que te importa algo de lo que están contando, pero realmente no es así, tú mantienes la conversación y dices que entiendes lo que está pasando y realmente no lo estás entendiendo. O Exacto. estás directamente, bueno, vamos a un caso un poco más sencillo, pues estás directamente en una situación donde estás en el trabajo y te preguntan, ¿estás de acuerdo con que se haga este cambio, este cambio, este cambio, este cambio? Tú realmente no has escuchado ni la mitad de lo que han dicho y tú dices, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, es algo bastante común que las personas puedan mentir en si realmente yo estoy contigo o no estoy contigo, si yo siento lo que tú estás sintiendo o no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo. O sea, las palabras son bastante sencillas de hacer, pero ¿cuántas personas realmente pueden empatizar con la emoción de la otra que probablemente está sufriendo, está teniendo un momento de felicidad, está teniendo un momento doloroso en su vida, etc. O sea, realmente el empatizar no es tan sencillo, por así decirlo. O sea, es sentir la emoción del otro y vivirla en ese mismo momento. No es tan fácil que una persona tenga esta habilidad. Como hay otras personas que son bastante emotivas y tienen, digamos, un bagaje emocional bastante amplio que les hace ser muy sencillas el hecho de conectarse emocionalmente con la otra en cuestión de segundos. Sí, y una de las características que tiene es la habilidad para saber cómo llegarle a cada persona, cómo llegar la información, como él quiere que, o como él quiere, o como ella quiere que llegue. Ahora fíjate, de aquella sumisión, de aquella autocontrol, de aquella baja de autoestima que sufre la víctima, y va pasando el tiempo y vamos a decirlo así, la víctima sigue en la misma actividad, muchas se quedan en casa, se aíslan de una manera grande. ¿De qué manera, si por lo menos en este en vivo hay personas que sean víctimas, podrías decirle, José, qué alerta es la que debe tomar en consideración que la está llevando a tener un comportamiento que es el que quiere el narcisista? En el momento en el que te demuestra que te invalida emocionalmente. Esa es la alerta. En Ok. el momento en el Sí. que tú no vales emocionalmente y que lo que tú sientes no importa, en ese momento es la alerta que tú tienes que tomar para buscar ayuda para ti. Sí, y fíjate O que sea, es ese lo punto, y principal. disculpa que te interrumpa, ese punto me hizo un sonido en el oído, porque muchas víctimas dicen es que él no es así, es que estaba cansado. Sí, No, porque claro. es que no era así. ¿Qué piensas tú de esta alerta de que tú no, por tu misma autoestima, no puedes permitir que te digan eres inútil, eres estúpido, eres estúpida, ese tipo de calificativos tan drásticos? ¿Qué le podrías decir a esta persona? Toma conciencia, ya no puedes permitir tanto. Necesitas ayuda, tienes que buscar a alguien profesional para esto, te estás dando cuenta de lo que está pasando, qué opinas tú de lo que comentó en este momento, escuchar un poco cuáles son las excusas que va a sacar, porque obviamente va a sacar todo un historial de excusas para justificar lo que recibió, eh, ayudar a esa persona inclusive a apuntar las cosas que vayas detectando que están pasando, las frases que le dice directamente frente a otro grupo de personas. O sea, ese tipo de cosas ayuda porque cuando vives las cosas en primera persona, muchas veces por el mismo hecho de que ya estás de alguna forma dominado o dominada, pues realmente no te das cuenta de la mitad de lo que te están diciendo y la mitad de lo que está pasando. Entonces siempre es positivo el hecho de que alguien te haga el efecto espejo, ¿ok? Porque al final lo que hace el narcisista es eh, lo que le pasó a Narciso. Narciso se enamoró de su reflejo del espejo. Lo que hace el narcisista es tomarte a ti y ponerte en el río para que veas su reflejo y consideres que eso es lo único que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento es que tú tienes que buscar la forma de, si perdiste relaciones por eso, si perdiste contacto con tu familia, si perdiste amistades, si perdiste de alguna forma tu propia identidad, en ese momento tienes que tomar decisiones. No es fácil y generalmente la única forma de hacerlo es que alguien intervenga de afuera, se meta o Exactamente. directamente, bueno, que el narcisista se canse por alguna razón, te deje y vaya a dañarle la vida a alguien más. Pero Exacto. en ese caso es bastante grave porque no sé en qué estado queda la persona, o sea, porque lo más probable es que quede en un estado de depresión bastante grave. Eh, y bueno, ahí básicamente, bueno, lo que suele suceder en consulta, siempre llegas cuando el problema es
súper magnificado a cuando realmente estaba empezando. Sí, bueno, aquí tenemos un comentario de Agni a lo que tú has dicho que dice corre y sal de ahí. Sí. Definitivamente, corre y sal de ahí. Porque ese era un punto más o menos que yo te quería comentar. Existe maltrato, existe vejación, existe autocontrol, existe angustia, existe miedo, existe tanta cantidad de conductas y situaciones inasertivas y Mm. emociones inasertivas al convivir con esta persona. ¿Qué piensas de que la ruptura de pareja es la mejor solución? A ver, lo que yo te digo, no quiere decir que una persona con un trastorno de personalidad no pueda tener relación de pareja, porque entonces estaríamos hablando de que, bueno, que le estamos limitando la forma de relacionarse a las personas. Lo que sí considero es que cuando una persona tiene un trastorno de la personalidad, así como las parejas van cambiando sus acuerdos y van modificando un poco cómo se va gestionando su mapa de ruta en la vida, lo que pasa con una persona que tiene o sea, con una pareja, que una de ellas o las dos tienen un trastorno de personalidad, lo que realmente se tiene que hacer es que ese plan de ruta se tiene que cambiar más frecuentemente que el de una pareja que no tiene ningún tipo de trastorno, ¿ok? O sea, es viable tener una relación con una persona narcisista sabiendo qué tiene, cómo se comporta, cuáles son los síntomas y sabiendo tener herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. No teniendo miedo, obviamente, a enfrentarla, porque al final es eso, tienes que enfrentarla constantemente hasta que llegue un punto en el que reconozca que, mira, me he propasado, esta situación es algo que tengo que trabajar, etcétera, etcétera, pero la intención es eso. O sea, puedes tener una relación de pareja con un narcisista, sí, perfectamente, sin ningún problema. De hecho, la tienen por años. Y hay muchas personas que, bueno, que conviven con una pareja narcisista y para ellos la relación es espectacular, aunque luego de alguna forma se dan cuenta que no ha sido de esa forma, pero aquellas que tienen ayuda psicoterapéutica perfectamente pueden convivir y pueden tener una relación bastante positiva. El tema de la ruptura, pues bueno, ya eso es una decisión de cada quien. Si no eres feliz y realmente no es lo que tú buscas para tu vida y no es lo que tú tienes en tu plan de vida, pues hacemos como el comentario de Hani, corre y sal de ahí porque realmente no tienes nada que hacer allí. O sea, tener una relación de pareja es una decisión de dos, precisamente porque es una pareja y la tomas todos los días. Todos los días tú decides si quieres estar al lado de la persona que elegiste. Exactamente, y una de las cosas, si vas a vivir escenas dolorosas en donde tú ves que emocionalmente te hace mal y hay emociones inasertivas que vas llevando a tu subconsciente y tu subconsciente va hablando de que no vales nada, de que no sirve para nada lo que tú estás haciendo y siempre vas bajando tu nivel emocional a caer en una baja autoestima, es importante tú tomes la decisión. Una vez que la persona empieza a observar, porque un aspecto que mencionaste también es importante, ver afuera lo que es la vida y ver adentro de tu casa lo que ocurre en tu vida, ¿no? Ujú. Ahora, al darme cuenta yo de estas realidades, cuáles serían los puntos para salir de la vida del narcisista? Ir, huir, correr y no verlo más nunca o qué hacer? Buscar terapia, ¿qué nos planteas? Es que el problema de oír en el narcisista es que realmente cuando estás muy, muy en lo profundo, o sea, cuando estás literalmente ahogándote en esta situación, es bastante complicado que tú salgas de esa situación huyendo, porque realmente no te quedan fuerzas. O sea, efectúa acciones de depredador emocional básico. Depredador emocional narcisista, muy básico. O sea, un árbol frondoso con frutos, me voy, me siento al lado del árbol, empiezo a darle golpes, empiezo a abrirlo, empiezo a ponerle veneno, empiezo a hacer que se seque, etcétera, etcétera. Y cuando ya está totalmente débil, ya es mío. Eso es lo que hace. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienes que tomar una decisión y generalmente la decisión, si estás muy hundida en la situación o muy hundido en la situación, realmente siempre va a tener que ser alguien de afuera que te ayude a salir de allí. Y siempre hay alguien de afuera que se dé cuenta, afortunadamente. El tema es que, bueno, que es tomar una decisión. ¿Quieres continuar con ese tipo de relación de pareja? ¿Crees que tienes la posibilidad de, bueno, de aprender herramientas y de poder confrontar a esta persona y cambiar, obviamente, y volver a recuperar tu identidad o directamente quieres salir de ella?
Yo lo que creo que es mucho más sencillo, una vez esté iniciando la relación de pareja, poder darte cuenta de lo que está sucediendo e inmediatamente buscar ayuda profesional que te dé herramientas para tú poder convivir y enfrentar este tipo de situaciones y ayudarte a mantener una relación lo más estable y lo más sana posible. ¿Ok? No es imposible, pero sí es bastante complicado cuando ya logra hundirte del todo, bueno, que puedas mantener una relación. Ahí lo mejor realmente es alejarte de la relación de pareja, terminarla, sanarte tú primero y ya después pues ver realmente qué es lo que quieres hacer. Pero ¿Ok? también entonces ahí hay un problema porque no sabemos si realmente quieres volver a esa relación de pareja porque realmente amas a esa persona o te ha hecho dependiente emocional. Entonces es eso, o sea, va a depender obviamente del criterio del psicólogo y de la terapia que vayas gestionando. Y no es algo de que hay que ir al psicólogo una sola vez, porque entonces también eso es lo que suele pasar. Voy a terapia y voy una sola vez y considero que ya se acabaron mis problemas. Como si fuera tan sencillo eliminar todo Exacto. lo que ha pasado durante tanto tiempo en una sola sesión de 1 hora o incluso de 45 minutos, que también las hay. O sea, es necesario que tengas por lo menos sesiones terapéuticas semanales o en dado caso lo más alejado que yo considero que es positivo cada 15 días. Porque si lo haces una sesión mensual, en 30 días han pasado muchas cosas y cuando vamos a hablar del tema en terapia, pues lo que te trajo a consulta ahora no es porque otro tema totalmente diferente porque ha pasado muchas cosas. Entonces lo mejor es eso, o sea, tener psicoterapia frecuente, semanalmente o cada 15 días, es lo mejor. Exacto, y una de las cosas es tomar conciencia de cuál es la realidad que vives y qué es lo que vas a determinar. Y sobre todo, hay un punto de esta parte de convivencias en pareja, es que nunca puedes perder tu identidad. Y otra de las cosas, tienes que ser, por más que suene un poco duro, un tanto más yoísta. ¿En qué sentido? Yo tengo que ser prioridad y no mi pareja ser el que acondiciona mi prioridad. Eso es muy importante, por tanto debería tener el contexto de nosotros tener un equilibrio a nivel de pareja. Si yo no me siento bien con mi pareja y la persona no quiere cambiar algún tipo de situación, tengo que estar con un ojo visor de que algo no está bien. Y si la persona está dispuesta a no asistir a terapia para mejorar su situación, entonces allí tienes que pensar si vas a vivir con esta angustia o tú misma sales de la situación. Porque nada se hace con que yo haga terapia, quiera volver con una persona que sigue igual, en donde es como decir, trato de quitarme el veneno, pero el veneno vuelve a mí. Es decir, la situación nunca se rompe. Ahora, José, ¿en qué parte de las redes sociales te podemos conseguir? Pues nada, por Instagram y Facebook con @psicomigrantes me consiguen. También, bueno, a nivel de la página web, www.psicomigrantes.com. Allí también hay un poquito de material, bueno, he escrito algunos temas y eso. Y bueno, a nivel de Spotify o todas las plataformas de podcast, también hay un podcast bueno, de mi libro de Soy Emigrante, justamente. Allí está como la continuación del libro que tengo, que es justo un manual emocional para personas que quieren empezar de cero en un país diferente. Me pueden conseguir por allí o bueno, escribirme directamente a través del enlace de la página web o a través de mi perfil de Instagram, que imagino que es donde me están viendo ahora. Exactamente. Ahora, José, tú podrías escribirnos ahí en comentar ese enlace del Instagram mientras yo cierro aquí el live. Sí, Bueno, sí, gente bonita, el día sábado, con un tema tan interesante como vivo con un narcisista. Mi pareja es narcisista. Es importante tomar en consideración todo aquello que hablamos aquí y tomar en cuenta de que si estás sintiendo que vives con una pareja que tiene unas características particulares de dejarte, de buscar la manipulación, de hacer calificativos que no sean positivos y que tiene comportamientos sociales que son un tanto atípicos, debes analizar y ver si esta situación tiene una salida, una mejoría en cuanto a que esta persona reciba un apoyo emocional y por lo tanto tú también para poder mantener una relación lo más sana posible con una persona con este esquema. Para eso tenemos aquí a José que también nos podía ayudar en este encaje y sobre todo entender que la realidad de una relación de pareja es relacionarse de una manera óptima, no de una manera desastrosa, ni una convivencia en donde estamos tratando de salvarnos porque siempre estamos ahogados. Por tanto, José, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Para mí siempre va a ser un honor. gracias a ti. Un gran abrazo para ti y bueno, Igual, que allí siga la gente tu enlace
Y bueno, aquí les presento una persona maravillosa que sé que las puede ayudar. Muchísimas gracias a todos los conectados. Les habló María José Suárez. Chao, Gracias, María José. Chao. chao, chao.